Aquí comienza A Ti Mujer, con Carmen Montmeneu. Síguenos en Facebook A Ti Mujer con Carmen Montmeneu. Correo electrónico montmeneu-c@hotmail.com. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy es domingo 18 de mayo. Estamos ya en el ecuador de este bonito mes, al que se le conoce y reconoce como el mes de María, el mes de las flores. Y un domingo más, nosotros acudimos a nuestra cita con la intención de compartir con todos vosotros, siempre que así lo deseéis, 2 horitas que esperamos y deseamos sean de vuestro agrado. Contenidos y comenzamos. Yo te amé. Comenzaremos la mañana conversando con un gran comunicador, un gran consultor y asesor. Su destreza, su buen hacer y sobre todo la manera que tiene de analizar y debatir la actualidad política, económica y empresarial le ha llevado a ser colaborador en programas de debate de distintos medios de comunicación. Por otra parte, su larga experiencia y trayectoria en el mundo empresarial fueron los causantes de que hoy sea socio director de B&B Consulting y socio director de Alquiler Ejecutivo. Con él hablaremos en unos momentos. Esta mañana me acompaña Vicente Montañez. Cada semana compartiremos unos minutos con un invitado de interés en el que trataremos de conocerlo un poquito más de cerca. Que los medios de comunicación son fundamentales e imprescindibles para poder estar en contacto permanente con la actualidad no lo digo yo. Es algo que todos sabemos. Pero en ocasiones tenemos la sensación de que no entendemos nada. Y no es por la falta o la mala información que se nos comunica, que en ocasiones también. Es principalmente porque no entendemos qué se nos está diciendo. El mensaje no nos llega como tendría que hacerlo, de una forma clara y concisa. Por otra parte, y hablando de comunicación y de información, muchas veces no hacemos las cosas como se deben de hacer y en eso influyen muchos motivos y circunstancias. Cuando estamos pensando en emprender, en llevar una buena gestión de nuestra empresa o negocio, incluso quien pueda, en invertir, es imprescindible o cuanto menos aconsejable que nos pongamos en manos de buenos profesionales, que consultemos con ellos y nos dejemos aconsejar. La persona que me acompaña esta mañana tiene ya muchas horas de vuelo y muchos kilómetros de carretera en su larguísima trayectoria profesional. Es por eso que como comunicador, consultor y asesor tiene mucho que contarnos. Él es socio director en B&B Consulting y es socio director en Alquileres Ejecutivos y colaborador en distintas emisoras de radio en las que analiza y debate las últimas noticias sobre economía, mercados y empresas. Desgrana los entresijos de cada tema en un lenguaje coloquial para todos. Colabora, entre otras, con Radio Economía, Territorio Lince y Pulso Empresarial, programa dirigido y presentado precisamente en esta casa por nuestro querido compañero José Luis Pichardo. Esta mañana me acompaña Vicente Montañez. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, Carmen. Ay, creí que no terminaba. Oye, Sí. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Así es. Y entre tú y yo no había forma de hacer uno. Quiero decirte que, vamos a ver, que cuadrar agendas ha sido, vamos, nos ha costado. Bueno, la vida no. Bueno, casi ya sabes que al final la agenda acabamos siendo un poco esclavos de ellas, pero bueno, siempre hay un hueco para estar en un programa como este y contigo, ¿no? Pero escúchame, es que no se puede estar tan solicitado. ¿Qué tendrá Vicente Montañez? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Pues, ¿Qué tendrá? pues no lo sé, pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que ando muy liado con el tema de medios y demás. Yo creo básicamente que porque a mí me llaman y el hecho de que te llamen yo creo que es un poco, bueno, pues por intentar acercar algo que no sé, como es la economía, que no sé por qué la gente se empeña en hacerlo complicado, difícil, espesito, inaccesible. farragoso, Claro, sí. si al final es muy simple. Mira, si hay algo de lo que todos sabemos es de economía, el que más y el que menos lleva las cuentas de su casa. A partir de ahí es un problema de decir, bueno, mira, no me nombres palabrotes raros, tradúcemelo al cristiano que yo lo pueda entender. Que no entiendo ni lo que me estás contando. Efectivamente. Mira, decía hace un momento que la comunicación, la información y el asesoramiento son 3 herramientas que deberían de ser imprescindibles para todos cuando nos queremos mover en cualquier terreno. Además estamos en una sociedad complicada, ¿no? Complicadísima. Cada vez necesitamos... Creo que además tenemos cierta habilidad en complicarla, Carmen. Uh-huh. Pero antes de empezar a hablar de todo eso, que vamos a hacerlo, yo quiero que me digas quién es Vicente.
Bueno, pues mira, Vicente Montañez es una persona normal, de las que va por la calle, que, bueno, pues porque cuando empezó su trayectoria profesional tuvo la buena suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ir entrando en distintas compañías multinacionales en las que ha ido adquiriendo pues una experiencia profesional pues de más de 20 años, gestionando equipos muy grandes, compañías muy complejas, en proyectos de lanzamiento, etcétera, etcétera, y que en un momento dado se plantea una iniciativa personal, en la medida en la que, oye, podamos digamos, un poco ese ansiado de voy a ser mi propio jefe, fruto también un poco de la ignorancia, Carmen, porque al final cambiarás de jefe, pero siempre tendrás algún jefe. Afortunadamente ahora es verdad que mis jefes son un poco más amables, porque acaban siendo mis clientes, pero y empezando a desarrollar una actividad, llevamos ya 9 años, pues novedosa, y eso es un poco lo que forzó inicialmente a que, pues yo empezara a ir a los medios de comunicación a explicar qué era aquello del interim management o el alquiler de ejecutivos, y que al final me haya hecho casi ya sabía un yo, habitual, ¿no? Le he enseñado, voy a decir a nuestros oyentes, tengo 4 hojas delante de mí, y yo digo, vas a ver tú, mira, voy a utilizar una palabra que no sé si estarás harto, yo estoy muy harta de escucharla de hace mucho tiempo, el sorpaso. Acabas de hacer el sorpaso a las preguntas, te estás adelantando. Bueno, pues nada, echamos para atrás. Para atrás porque hay símiles que no me gustan demasiado. No, verdad, este no te gusta nada. Escucha, decías, ¿verdad, al principio, que tienes muchas horas de vuelo, muchísimos kilómetros recorridos. Sí, y precisamente acabas de contar qué es lo que te lleva además a tener ahora mismo tus empresas. ¿Algún motivo en especial, Vicente, que te llevase... porque veías que faltaba algo en el mercado, algo que era necesario y que no? Sí, bueno, yo creo que realmente nace un poco de la necesidad personal de autorrealización. Y a partir de esa necesidad uno se plantea decir, bueno, ¿en qué puedo aportar un valor a la sociedad y por tanto a mi compañía, ¿no? Y yo estaba un poco cansado de contratar muchos servicios de consultoría donde, pues al final me iba obteniendo una serie de datos, de informes, pero a la hora de poner en marcha las medidas que me proponían, pues aparecían los miedos, que además son inherentes al ser humano y propios de la empresa. Miedos al no estar lo suficientemente capacitado como para afrontar el reto que te planteaba esa gestión del cambio o ese proyecto. Miedo a las consecuencias estructurales o organizacionales o incluso de propia imagen a nivel de manager que pudieras tener en una organización. Es decir, una serie de miedos que en definitiva acababas aparcando algo que en el fondo sabías que era importante. Por eso cuando me planteo ya hace 9 años la andadura profesional de forma independiente, pues dije, yo creo que aquí hay una oportunidad, hay un nicho de mercado en la medida en la que muchas empresas van a necesitar de una persona que no solamente les diga lo que tiene que hacer, sino que se arremangue, sude la camiseta con ellos y las haga. Y esto es un poco lo que llevo haciendo junto a un gran equipo de profesionales desde hace 9 años, ¿no? Recuerdo la tarde que nos reunimos y comenzaste a hablarme precisamente de estas empresas, de la labor que hacíais. Hubo una que me llamó muchísimo la atención, mucho. Y yo me imagino que algunos de nuestros oyentes conocerán el tema, yo lo desconocía, y es la figura precisamente del ejecutivo de alquiler, que yo me quedé y dije, ¿ejecutivo de alquiler? ¿Qué me estás contando? Esto es casi como los coches o como los despachos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto es una figura que es bastante habitual en el mundo anglosajón desde hace más de 30 años y que en España no lo es tanto. El nombre internacional que tiene es Interim Management, pero yo sí que he querido, en ese ansia de lo que te comentaba, de intentar ponerle palabras que todo el mundo lo entienda, que es de agradecer, denominarlo alquiler de ejecutivos, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste esta función? Pues es muy simple, es decir, hay determinados procesos en una empresa que son atípicos, que no son habituales. Por ejemplo, una persona no acomete una venta de su sociedad todos los días, o no acomete un cambio generacional todos los días, o no acomete un proceso de reestructuración, bien sea de personal, bien sea financiero, etcétera, etcétera, o una renegociación de deuda. Es decir, hay un montón de procesos en la compañía que pueden ser tremendamente vitales para su supervivencia y que por contra el empresario pues no está habituado a hacerlo. Entonces ese alquiler de ejecutivos ni más ni menos que prestar un profesional que está haciendo eso
todos los días de su vida. Es decir, nosotros lo que tenemos es un alto grado de especialización en determinadas áreas. Entonces, por ejemplo, frente a un cambio generacional donde existen implicaciones familiares, existen implicaciones organizativas en la medida en que muchos miembros pueden estar dentro de la propia compañía, existen implicaciones a todos los niveles, pues es muy importante el contar con alguien que tenga mucha experiencia. Y cuando hablo de alquiler de ejecutivos, no estamos hablando de una ETT, que lo que hace es que, bueno, te acaba transformando un bien o una persona, en este caso, en un coste variable. No, nosotros vamos más allá, es decir, cualquiera de nuestros ejecutivos, si es un experto en reestructuraciones financieras, es que está todos los días de su semana haciendo eso. Y eso tiene una ventaja para las empresas, y es que pueden contar con un profesional de muy alto nivel, con muchísima experiencia. Por un tiempo determinado, que es lo que dura ese proyecto. Claro. Mira, dicen que el 80% de la economía de este país, llamado España, está tejida por las pymes, las pequeñas y las medianas empresas. Y sin embargo, pues al final parece que son las grandes olvidadas. Quizás, o más bien precisamente... No parece, son las grandes olvidadas, Carmen. Ya, lo que pasa es que a mí... Bueno, tú eres más claro que yo. Yo siempre dejo esa puerta ahí por lo que pueda pasar. Mira, precisamente por eso, además, necesitan en muchas ocasiones un buen asesoramiento y mucha dosis de optimismo. Y para eso estáis por las personas como tú y empresas como la tuya. Hablábamos de que este alquiler de ejecutivos es pues para un tiempo determinado, para lo que consideréis. Pero fíjate, Vicente, muchas personas que nos estarán escuchando dirán, bueno, esto es fácil. Precisamente la pequeña y la mediana empresa lo que carece en estos momentos es de medios, y hablo de dinerillo. Esto puede tener un coste elevado, a lo mejor ahora a mí me viene una persona de estas y me hace lo que me hace y luego no hay resultados. La pregunta o las preguntas que te quiero hacer. El coste de este servicio me imagino que irá sujeto a la necesidad de cada empresa, ¿vale? Pero cuando tú pasas, como si dijésemos, entre comillas, presupuesto, luego existe el factor sorpresa, jugáis... No, vamos a ver. ¿Cómo os movéis? Sí, mira, en principio es un coste, yo creo que se amortiza por sí solo. Esto es uno de los primeros objetivos. Nosotros invertimos mucho tiempo en estudiar la viabilidad del proyecto. Por supuesto, de esto no cobramos nada, pero entendemos que es esencial para que el cliente vea claramente que estamos abordando su necesidad en el ámbito en el que la está buscando. A partir de ahí, estamos hablando de un coste que siempre buscamos que se amortice por sí mismo. Si un coste de una externalización de un proceso tan crítico en una compañía no se justifica por sí mismo, mi consejo sería que no lo contraten nunca. Entonces, nosotros siempre estamos hablando de retornos de la inversión, pero voy más allá. Estamos hablando de un coste variable frente a que para cualquiera de estos procesos tendríamos que contratar a un profesional tremendamente caro y que siempre nos supondría muchísimo más dinero. Con lo cual, tenemos un coste variable, es un coste aquilatado, pero además nosotros siempre jugamos una parte importante de nuestros honorarios a los resultados. Uno, porque estamos convencidos de que podemos abordar ese proyecto, y dos, y más importante, porque para transmitir credibilidad lo primero que tienes que hacer es creértelo, y en la medida en la que tú adjudicas al éxito del proyecto una parte importante de tus honorarios, eso es una garante ante el empresario, ¿no? Entonces, y tenemos por norma cobrarlos y los cobramos, ¿eh? Sí, mira, entonces, como conclusión, esto es una conclusión personal, puedo decir, por lo que acabas de decir, que aseguráis resultados y que el nivel de error o fallo casi que no existe, ¿no? Hombre, algo puede, pero... Sois súper profesionales, Carmen, habéis hecho un estudio. Miramos muy bien en el estudio y aconsejamos al cliente. Es que en ocasiones hay situaciones en las que al cliente le tenemos que decir, mira, no. Pero no es un no porque no, es un no y le argumentamos el por qué no y cuáles son las medidas. Es decir, hay gente que a lo mejor llegan y dicen, bueno, es que tenemos tensiones de tesorería. Cuando llegas a la compañía y dices, es que estás en un punto de no retorno, entonces casi lo mejor que puedes hacer es buscarte un buen equipo de abogados y poner a salvo tu patrimonio. Bueno, pues hasta en esto se lo trasladamos tal cual al cliente, ¿no? Yo creo que es importante. Con lo cual, si en ese estudio nosotros ya hemos visto viabilidad, el resto es un tema de compromiso, y exactamente igual que exigimos el compromiso de nuestro cliente, porque a lo largo de nuestra gestión el cliente, sobre todo los staff directivos, van a tener que comprometerse mucho en el proyecto. Son proyectos de alto rendimiento donde realizamos grandes cambios en muy poquito espacio de tiempo. Entonces, el nivel de compromiso de la organización tiene que ser brutal. Trabajamos muchísimo con dinámicas de grupo, intentando buscar cuáles son aquellos elementos que unifican para establecer sinergias
estrategias, impulsar los procesos, en fin. Pero la componente de compromiso en cualquier proceso empresarial es vital. Vamos a ver. En este bendito país las cosas no están fáciles. Creo que esto es obvio, ¿no? Podemos estar de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Tanto que son muchas las personas que se plantean salir de aquí, intentar emprender en otros países. Y para eso hay que ser, primero, muy valiente y, segundo, tener las cosas clarísimas, no dejar nada al azar. Si hay un lugar cerquita de aquí en el que además tú te mueves como pez en el agua, es Marruecos. Así es, Carmen. Dices que ahí se ofrecen importantes oportunidades de negocio para aquellas empresas españolas con capacidad de innovación, incluso las que quieran emprender, y brindan muchas, ¿no? En muchos, pues por ejemplo, en construcción, me hablabas, en cosmética, en joyería. Mira, Marruecos es uno de los... De entrada es el país a la puerta de África, que es uno de los continentes empresarialmente por explotar, que además tiene muchísimas ventajas en cuanto a recursos propios, en cuanto a posibilidades de expansión, incluso en cuanto a inversiones, no solamente por parte de la Comunidad Económica Europea, sino de grupos inversores tanto de la zona de Oriente Medio, Golfo Pérsico y de China, ¿no? En el caso concreto de Marruecos, fíjate, es muy anecdótico. Esto fue algo que nosotros iniciamos un poco por nuestros clientes. Yo creo que en gran medida... ¿Cómo y por qué aterrizas tú? En gran medida nosotros le debemos mucho del desarrollo estratégico a nuestros clientes. Y esto fue, bueno, pues un cliente en un momento dado que hicimos un proyecto en España, el proyecto fue exitoso y me dicen, Vicente, mira, queremos desarrollar esta misma actividad en Marruecos. Es una actividad complicada. Estábamos hablando de un operador de telecomunicaciones y queremos contar contigo. Digo, bueno, si yo a Marruecos he ido de vacaciones y poco más. Bueno, pues empezamos a trabajar en el país, vimos realmente las posibilidades enormes que tenía y de esa experiencia personal, pues al final se creó toda una estructura en Marruecos. En estos momentos tenemos 3 personas en Marruecos, más un montón de empresas y de freelance colaboradores y básicamente, yo creo que a la economía valenciana le casa perfectamente. Por un lado, es cierto que hay una diferencia cultural, pero más que nada motivada por la religión, porque al final estuvieron con nosotros muchos siglos, ¿no? Y luego, por climatología, por muchos factores, hay un montón de industrias que aquí en España tenemos un valor añadido importantísimo. Piensa una cosa, Carmen, el gran caballo de batalla que tienen las empresas en estos momentos es la internacionalización. Entonces, ¿para qué vas a ir a sitios donde te van a encarecer enormemente los costes, como puede ser Latinoamérica o como puede ser China, cuando tenemos mercados potencialmente brutales aquí al lado? Es decir, en 2 horas estás en Casablanca. Desde la industria agroquímica, toda la industria de las energías renovables, la industria de la construcción, industrias en las que tenemos una experiencia en esta comunidad brutal, nos abren un abanico de oportunidades empresariales impresionantes, ¿no? Me comentabas, Vicente, que había algo que te había llamado la atención y es que estaba apareciendo una clase media. Sí. Que es la que quizás aquí precisamente está... Bueno, Marruecos brinda muchas cosas que España en estos momentos, fruto de la crisis, no tenemos. En primer lugar, la accesibilidad al crédito en Marruecos es fácil. Es decir, es verdad que es un poco más cara que en Europa. Venga, en estos momentos un poco mucho, ¿eh? Me hablabas, creo que era un 17, ¿no? Bueno, el hipotecario estaríamos hablando en préstamos personales, en hipotecarios estaríamos hablando en torno a un 12, una cosa así. Pero lo importante es que el crédito fluye. Ha aparecido una clase media fruto de esa inmigración retornada como consecuencia de la crisis. Profesionales que están formados académicamente en las mejores universidades españolas o en las mejores universidades francesas, que hablan idiomas y que están tejiendo toda una clase media con cierto peso, que accede a una segunda residencia, que tiene hábitos de consumo europeos, que buscan nuestras marcas, que buscan nuestros productos y que desde luego nosotros estamos en condición de poder acompañar a la empresa a que realice esto de una forma muy fácil. Es decir, nosotros no le planteamos ningún problema. Es decir, te vienes de la mano, te lo hacemos todo.
Todo, Es que- ¿por qué? Porque el principal problema que suelen haber en estos casos es que la gente acude a las embajadas, acude a las cámaras de comercio, pero te encuentras frente a un país, bueno, pues que es distinto al tuyo, donde no conoces a nadie, donde tienes ciertos problemas con la lengua, donde no conoces tampoco el entramado empresarial y el entramado de los lobbies, que lo existe, como en todos los sitios. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos a nuestros clientes que quieren ir a Marruecos es desde la constitución de la sociedad, desde el asesoramiento jurídico, porque no hay que olvidar que son países que en un momento dado su moneda no es convertible, no existe libre circulación de capitales, es decir, hay algunos problemas añadidos. Entonces, nosotros todo esto se lo facilitamos en la medida en la que, bueno, nosotros nos integramos a la compañía como si fuéramos su director general en Marruecos de forma transitoria. Es un alquiler de ejecutivos Es un alquiler de con un ejecutivos. valor añadido de conocimiento intrínseco del mercado, ¿no? Me están apuntando que casi no nos queda tiempo y yo tengo toda la parte de comunicación en la mano, así que vamos a Venga, pisar el magnífico, acelerador. vamos, rápido, venga. Me gustaría cambiar precisamente lo que acabo de decir de tercio y hablar un poquito sobre la información que nos llega de la actualidad, especialmente en temas de economía y política, que a mí personalmente y en muchas ocasiones me llegan a aburrir por repetitivos, incluso espesitos en cuanto a la forma de tratarlos. Tú eres tertuliano, hemos dicho antes, Sí. en muchísimas emisoras de radio. ¿Cómo definirías de manera general esas tertulias? ¿Crees que se consigue enganchar a los oyentes o...? Bueno, pues como en la vida hay de todo. Pero sí que es cierto que en las tertulias en las que yo participo y me gusta analizar muy bien el entorno en el que me muevo, intentamos hacer las cosas muy accesibles. Al final, creo que te lo comentaba antes, esto de la economía es muy fácil. Es muy fácil. El problema es que hay gente que tiene excesivo interés en complicarlo. A lo mejor porque quieren que no entendamos demasiadas cosas. Pero esto es muy fácil. Es decir, las cosas van bien o van mal. En casa sabes si llegas a final de mes o no llegas a final de mes. Y lo que estamos viendo es que en estos momentos casi nadie llega a final de mes, ¿no? Está claro. Vicente, el que grita más, ¿tiene razón? En absoluto. ¿Por Yo qué? creo que la razón te la Porque dan es al que- final tus hechos. Ajá. Y los hechos son los que van No, a te lo digo acompañar. porque precisamente estas tertulias, muchas, se convierten en griteríos En gallineros. y descalificaciones que no nos llevan a ninguna parte. ¿Tú piensas que tendría que haber un escáner en las entradas de los estudios de radio, de televisión, incluso a veces en prensa también, ¿no? Que alertase del insulto y nos desactivase? Yo creo que en la Porque- vida deberíamos de llevar un escáner personal para gente tóxica. Madre mía, porque de verdad te digo, Entonces- o sea, es entonces, habrían algunos que no deberían de entrar. Pero también es cierto que por mi conocimiento de los medios, y tú, Carmen, lo sabes bien, es verdad que hay algunos medios que lo que buscan es el conflicto en pro de ese morbo de intentar Mira, buscar la esto- audiencia a toda costa, ¿no? Eso es lo que te quería comentar, porque está claro que yo creo que cada vez somos un país más dividido, por lo menos lo que puedo apreciar yo últimamente. Pero personalmente creo que nuestros políticos en muchas ocasiones se están encargando aún más de hacerlo. Ya hablo precisamente de esa provocación que acabas de apuntar tú. ¿Es necesario provocar para argumentar? No es necesario. Y te digo Es que más. es como si fuese la herramienta de moda. O sea, Carmen, es que... y fíjate, voy a discrepar contigo. Yo no creo que seamos un pueblo que está dividido. El pueblo yo cada vez lo veo español, más. bueno, hay quien tiene intereses en dividirnos, porque tal vez divide y vencerás. Pero mira, yo recuerdo un anuncio de Coca-Cola donde hablaba de los bares como la principal red social. El pueblo español es un pueblo amigable, es un pueblo acogedor. El valenciano ya no te quiero ni contar. No, esto es algo que nos están imponiendo desde fuera, con esa filosofía del divide y vencerás. Entonces yo creo que lo que tenemos es que demostrar que somos mucho más inteligentes, que somos gente dialogante, y lo hemos demostrado, fíjate, políticamente los resultados electorales que han habido. Lo que le pedíamos a nuestros políticos es, señores, hablen, entiéndanse, y son ellos los que no están dando la talla y los que no se entienden. Ahí va, ¿no? A mí no me gusta demasiado hablar de política y mucho menos en este magazine, que además no está hecho para eso, pero aprovechando además que estás aquí, me gustaría que me respondieses con claridad, con esa que te caracteriza, algunas preguntas. Perfecto. Estamos ya en pre-campaña electoral, aunque yo de verdad pienso que desde las pasadas elecciones no hemos dejado Llevamos de estarlo, ya- pero bueno, yo llevamos estoy un ya poco 2 años casi de quemadita. Sí, pre-campaña, ¿no? ajá. ¿Crees que van a cambiar mucho las cosas? No, creo que no va a cambiar prácticamente casi nada.
Pero también es cierto que sí que me gustaría que cambiaran aquello que tuvimos, aquello que cierto presidente del gobierno que teníamos era talante. Creo que falta un talante dialogador, creo que falta un compromiso por parte de los políticos, porque desgraciadamente, volviendo a las urnas, yo no creo que vayan a variar sustancialmente los resultados. Visto lo visto y oído lo oído, ¿cuál es tu opinión en general sobre nuestros políticos? A mí me gustaría que los políticos estuvieran a la altura de este pueblo. Me gustaría, pero creo que están a años luz de la política, de las gentes, de la economía de este país, de muchísimas cosas. Creo que en muchos momentos son más un elemento distorsionador que otra cosa. Oye, nos merecemos los españoles este desmadre, porque no me canso de oír esto que dice: tenemos lo que nos merecemos. No es cierto. No es cierto. Este país ha demostrado que es capaz de hacer crecer el Producto Interior Bruto en un 3,2%. Es decir, hemos incrementado en un 3,2% la riqueza, por encima absolutamente de todos los europeos. De esos de los que hace muchos años nos mirábamos y parecía que envidiábamos. Bueno, pues este país no tiene nada que envidiar a esa Europa. Es más, creo que hay muchas cosas que esta Europa debería de aprender de nosotros. Realmente lo que tenemos son unos gestores que no están dando la talla como gestores. Y que, desde luego, en cualquier empresa... Si yo hiciera esto cuando a mí me contratan un proyecto, tardarían en rescindírmelo cuestión de días. 0,0. Efectivamente. Imagínate por un momento que tuvieses el poder de cambiar algo en nuestro país. ¿De qué estaríamos hablando? Bien, yo creo que en nuestro país hay dos cosas importantísimas que habría que hacer. Por un lado, afianzar lo bueno. No se trata de inventar la rueda cuando la rueda está descubierta. Se trata de que la rueda vaya mucho mejor. Tenemos mire, el carácter emprendedor del español, concretamente del empresario valenciano, es brutal. Las estructuras, hemos sido capaces de ir a vender a todo el mundo. Tenemos muchísimas cosas buenas y no se están potenciando, se están penalizando. Y hablo desde las instituciones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gustaría que el empresario siga tirando como siga tirando y que básicamente se le apoye. Y se apoye a la pequeña y mediana empresa, pero se le apoye de verdad. Porque este es el único caballo de batalla. Y no preocuparse tanto de estas compañías tan grandes que, por otro lado, la gran mayoría de ellas ni tan siquiera tributan en España, ¿no? ¿Te atreves a pronosticar qué nos dirán las urnas el próximo 26 de... Pues las urnas van a decir dos cosas que yo creo que forman parte del sentir general. Una es, van a haber un alto nivel de abstención, es decir, la gente empieza a estar un poco hasta las narices de esta situación. Y dos, creo que prácticamente se van a repetir los resultados escaño arriba, escaño abajo, con lo cual los españoles vamos a volver a decir: déjense ustedes de historias, pónganse a hablar, y que necesitamos un proyecto creíble y que todos ustedes se lo crean, porque estamos en época de unir y no de separar. Vicente, voy a decir unas palabras que son tuyas, las he visto escritas, no voy a decir dónde, que dice: sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. Efectivamente, y estoy totalmente convencido de ello, y creo que los medios hacen una gran labor facilitándonos esa libertad de expresión, pero creo que lo importante realmente es la libertad de pensamiento, y que es lo que ha hecho avanzar las sociedades, ¿no? Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Tú mejor que nadie sabes cómo funciona esto, pero antes me gustaría que les dijeses a nuestros oyentes dónde y cómo poder ponerse en contacto contigo, con tus empresas. Pues sí, mira, muy simple. Lo más fácil es acceder a través de nuestro portal web, alquilerejecutivos.com. Fácil de memorizar, y a partir de ahí pueden tener acceso a todos nuestros teléfonos, direcciones de contacto, emails, chats, redes sociales, etcétera, etcétera, donde verán un poquito lo que hemos estado haciendo. alquilerejecutivos.com. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, amigo? Un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana, este ratito de mañana de domingo. Y casi que... no te iba a decir, te voy a citar para después de las elecciones, no, porque habremos terminado la temporada. Pero bueno, ya te recordaré, esto queda grabado. Sabes que, Carmen, vengo encantado a tu programa cuando sea, que además soy gran seguidor tuyo. Un placer, y sigue así, Vicente. Chao, chao. Muy bien.